Dímelo, Febru, si tu pasión son los autos y la velocidad, llegaste al lugar indicado. Bienvenido a Extreme Studios. Saludos amigos fanáticos, bienvenidos una vez más a Extreme Studios. Este que te habla es Mike Rodríguez, que te invita a que te suscribas a mi canal, comparte este contenido, dale like, oye, y dale a la campanita para que te lleguen esas notificaciones que todo el mundo anda buscando. En el día de hoy tengo un tema bien interesante que creo que amerita una muy buena conversación con un buen amigo. Este pana y yo, aparte de que nos conocemos de mucho tiempo, hubo una temporada en que nos refugiamos en los cajitos de escala y hicimos muchos proyectos, ¿verdad? Invertimos mucho tiempo. Hasta trofeos hay por ahí de eso. Y fue una época bien buena. David Pagán, yo le digo Compacto Deportivo, mejor conocido como Sport Compact. Envíale un saludo y al corillo. Saludos a todos los que nos están sintonizando y, mano, todavía como que analizando que estoy aquí sentado. No sé cómo ya pasó esto, pero la vida da muchas vueltas. Vamos por encima. Era cuestión de tiempo. Este tema, ¿verdad? A mí me interesa mucho por el mero hecho de que creo que tenemos la capacidad de podernos sentar ahora a hablar un poquito, ¿verdad? Tenemos aquí 3 vehículos a escala y esto tiene una razón de ser, ¿verdad? Es el talento, ¿verdad?, de David, pero el tema es la evolución de las pinturas en los carros, específicamente Puerto Rico. Exacto. ¿Verdad? Vamos a tocar algo de Estados Unidos, pero no necesariamente, ¿verdad? Vamos a sumergirnos en eso. Para la década de los 80, básicamente, ¿verdad? El desarrollo de lo que es las pinturas, ¿verdad? Porque el tema que queremos hablar, ¿verdad?, es específicamente de los airbrush. Correcto. ¿Verdad? Yo sigo pensando que un vehículo de carreras debe tener múltiples colores. Es una de las cosas más llamativas, ¿verdad?, que tiene el deporte, pero desde los 80 se comienzan con los carros de fábrica, ¿verdad?, como todo en la vida, y no es hasta los altos 80, principios de los 90, que entonces comienzan, ¿verdad?, estas distintas eras, ¿verdad? Pero en esa misma época, paralelo, ¿verdad?, también fuimos bien influidos, específicamente en NHRA, mayormente entiéndase categoría Fonical. Correcto. Y categoría Promote, porque la Pro Stock pues era como que mucho más básica, ¿verdad? Correcto. Las pinturas eran más básicas. Era quizás uno que otro, pero no era la norma. Saber el típico quizás 2 tonos, que el sponsor se vea y vamos a lo que vinimos. Sí, en el caso mío, pues yo hablo mucho de la era de los Fonicares por el asunto de que yo fui fanático de Gary Celsi toda la vida. Y yo nunca he visto a alguien que tenga unas pinturas más exóticas que él y que Scotty Cannon en la época, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad?, que en aquel tiempo House of Color era el tope, ¿verdad? El auspicio de Oakley, que también pues era una marca que se distinguía por estar relacionada quizás a deportes extremos, etcétera. Obviamente esa pintura tiene que ser que eso se para allí. No sé en su totalidad cuántos carros se pintaron allí, pero sé que por lo menos en la época de Gary Celsi había un estudio que sonaba mucho, que era Banshee Graphics. Y ellos pintaron, ¿te acuerdas aquel que tenía como los rompecabezas? Bello. Uno que era auspiciado por House of Color, que aquello tenía todos los colores que tú te puedas imaginar. Cuando sacaron las gafas de Mike Ashley, recuerdo que cogieron el fonical de Gary Celsi y le hicieron una pirueta con las gafas puestas. El bigote de él también, que él tenía el bigote así para abajo. Con las gafas puestas. ¿Qué te quiero decir? Fue una época que influyó mucho, ¿verdad? Sí, por el asunto de que se invertían en aquel momento, ¿sabes?, altas cantidades de dinero. Sí. Para que de momento diera un tiro y el body quedara hecho confeti y pues no te preocupes que allí hay otro. Y hoy día pensar en, oye, con el costo de los materiales, hoy día tú que un carro sea un rayazo no se cae para atrás, imagínate volar un body que nada más el body solo sale creo que 70,000 pesos puesto en el carro. Yo quiero saber, ¿verdad?, si hasta cierto punto tú coincides conmigo. La categoría Fonical había la presión, pero para mí el tope era Gary Celsi. No, full, de verdad. No creo que haya nadie ni cerca. No, esa antorcha la tenía Scotty Cannon. Cuando él se retira, se la pasa a Gary Celsi. Y después de eso, Jim Head tuvo sus carros, pero no eran a ese nivel. Pero donde sí hubo la verdadera presión fue en la categoría promo. Eso era... Carros icónicos, tú sabes. Yo no recuerdo un carro de Mike Ashley feo. No.
aquellos carros de Gotham City, esa línea. No, eso de Gotham, eso fue absurdo. No sé si te acuerdas también la de Mitch Stott, que decía Radiac Maniac, que tenía como que el monstruo verde, el mismo Scotty Cannon con el Studebaker, con el Killer Red Tomato. Válgame Dios, esa era la categoría que realmente, y eran carros que también podían, o sea, como las corporaciones todavía no se habían metido de lleno, todavía tú podías tener un carro que yo le quiero poner este nombre, esta personalidad, y el carro puede llevar lo que yo quiera. Y o sea, la personalidad, quizás la visión de los dueños se veía mucho en esa categoría. Obviamente, eventualmente Puerto Rico se ve impactado con eso por el asunto que empiezan a importar vehículos de afuera. Correcto. Comienzan a llegar los Little Louis de la vida, ¿verdad? Luego de eso pues llega Don Tato. Después de eso llegan, Mr. Money, que en aquel momento tope en la liga, ¿tú me entiendes? Sí, no, era un carro, bueno, desde cero, hecho por Tim McCamey, y o sea, eso fue hecho para aquí, ¿sabes? Porque también hemos visto muchos carros en segundas manos, pero o sea, no todo el mundo, y menos en Puerto Rico, jalaba por teléfono y le decía a Tim McCamey, yo quiero un carro. Mientras todo esto está pasando, porque ya nos adelantamos un poquito a los altos 90, vamos a hablar de lo que pasó 89 a 90. Y yo creo que podemos coincidir en el asunto que esto fue un desarrollo por época, por eras. Y todo comienza, es bien importante, quiero hacer un disclaimer, es bien probable que mientras estás escuchando esta conversación, usted diga, pero se te olvidó fulano, pero se te olvidó aquel. Mira, pero la realidad es, hermano, no hay break que las combinaciones que nosotros hemos descubierto en esta conversación son endless. O sea, no hay manera de nosotros poder decir perfectamente qué fue lo que pasó. No, bueno, y tengo que decir algo medio tras bastidores. Literalmente, antes de darle recall a la cámara, se añadió un nombre a la lista. O sea, esto sabrá decir si terminamos y nos sigue llegando información, porque y estaría cool ver los comentarios de la gente. Mira, yo me acuerdo de esto. Sabrá Dios lo que vamos a aprender nosotros. Al final del día, nosotros vamos a dividir esto por épocas. Por ejemplo, si nos vamos a la época de los 90, vamos a hablar de los relevantes, ¿ok? En esa época habían muchas personas ojalateros que se trabajaban con la época y la era de las líneas. Correcto. En los 90 se estripeaba todo con tape, se cubría el resto, se pintaba una línea, esa línea se esperaba que se le secara, un poco de clear, se cubría esa línea, vamos por la próxima, y así se iba haciendo el carro, se iba sumando todas las líneas. Exacto. Hasta el final tener el producto completo. Y tendía a ser mucha línea recta también, ¿sabes? Sí. Cuando empezamos a entrar quizás más adelante, pues ya se ven líneas curvas, muchas otras cosas, pero tú miras estos carros, ¿verdad? Más atrasaditos, que usualmente pues 2 líneas pegadas atrás hasta adelante, o algo que a lo mejor quizás a mitad de carro bajaba, pero era mucho diseño como largo, recto. Coinciden los muchachos que uno de los más relevantes, no quiero decir el más, porque de seguro hay otros ojalateros que en esa época también hicieron 1000 carros, ¿verdad? Pero uno de los más relevantes que coinciden casi la mayor parte de la mayoría de ellas fue Marcus Payne. Lo he escuchado mucho. Entonces, este caballero, ¿verdad? El Datsun de Marcus, pues es un Datsun que es legendario. Todavía sigue teniendo las mismas, ¿verdad? Las mismas líneas que su dueño pintó en la época. Obviamente ya él, ¿verdad? Pasó a morar con el señor. Sí. Pero, ¿qué les quiero decir? Por lo que he podido averiguar, de manera relevante, pues ese es el nombre que casi siempre se menciona por la cantidad de vehículos en la era de las líneas que ese caballero pudo pintar. Tanto como en tu experiencia como en la mía, porque es que de verdad con muchas de las conversaciones que he tenido con gente de la época, ni hablando de pintura, ¿te acuerdas de aquel? Y siempre que se trae el Marcus es como que, espérate. O sea, y me lo comentan como un carro bien completo. O sea, era un carro con detalles. Y nada más tú lo miras, las fotos de ese carro, y lo pones en el contexto de lo que había en aquel tiempo. O sea, estaba adelantado. Por lo regular llamaba mucho la atención, mano, bien detalladito, bien bonito. Obviamente era su carro personal. Sí. Y pues tengo entendido que impactó la liga con la fabricación de muchas líneas en distintas pinturas y en distintos clientes, que ¿verdad? Después las vimos más adelante, pero todavía no hemos llegado ahí. Entonces, toda esa época de líneas, ¿verdad? Nosotros tuvimos la oportunidad de echar un ojo. Estamos hablando, ¿verdad? De los chimicuis de la vida. Si seguimos por allí, ¿verdad? El G3 del Josh. Estaba
estaba Pimal, Exacto. luego de eso sale Pimbele. Volviendo a Marcus, la paranoia, ¿sabes? La pintó, ¿sabes? Volviendo, ¿sabes? Lo que te mencioné de las líneas, ¿sabes? La línea Exacto. viene así por el panel, Exacto. ¿sabes? Una línea encima de la otra, encima de la otra, encima de la otra. Del lado de acá, pues en los tiempos que específicamente, ¿verdad? Los chetos en Mayagüez y mi hermano pintaron el cajón de Freddy Guasón, Cierto. otras de línea. Sí. Luego de eso salió el Dazun de Menino con línea. Oye, vuelvo y le repito, esa época estuvo bien llena, ¿verdad? De muchos proyectos que si nos vamos a sentar aquí, hermano, pues no vamos a acabar nunca. Pero fue una época que fue la que dio pie, ¿verdad? A que el airbrush, cuando digo airbrush, bien importante, pinturas de colores, no necesariamente son focos, parrillas, emblemas. O sea, estamos hablando de vehículos de bumper a bumper con distintos artes, ¿verdad? Y obviamente ya cuando se entra en el airbrush, pues el tú meter un airbrush en una pintura es añadir también detalles, sombras, destellos, ¿sabes? Este color puede ser rojo aquí, pero en el medio yo creo una ondulación porque lo hago más clarito. Le añado un movimiento a la pintura, algo estático, que el que lo sabe ser bien no tiene que tener 200 líneas y 20,000 colores. Entonces llegamos a la época en la que entonces vamos a entrar a hablar de lo que muchos de ustedes conocen por el asunto de que por X o por Y tuviste contacto con esta lista de vehículos, y ya cuando hablamos de los 98 2000 up, hablando de pinturas completas en el brush, incluyendo parrilla, pues tenemos dos personas que han sido la vara de medir. Correcto. Todos los trabajos. Las dos esquinas. Ok, no hay manera de tú contar esta historia si no comenzamos con Macho Design y terminamos con Armando Design. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de dos caballeros que en su época impactaron el deporte de manera increíble, positiva, unas aportaciones brutales, ¿verdad? Se les reconoce su trabajo, pero entre ellos no había una amistad. Ellos nunca se conocieron. Y confirmado por los dos. Tuve conversaciones con los dos y las historias totalmente coinciden. Ellos con sus proyectos en su esquina, los otros en otra, los clientes debatiendo entre ellos, pero ellos nunca se habían conocido, nunca habían hablado. Wow. Sin embargo, Edwin Loquito Killer, en un momento dado, impacta la valla en Orlando. Eso fue como 2015. Nosotros empezamos a reparar a lo loco, nos paramos allí, el carro volvió y bajó, ¿verdad? Que recordamos que rompió el tanque del water cooler. Antes del récord. Exacto. Entonces, había que reparar el carro, pero entonces Armando no estaba presente y ese carro lo pintó Armando. Entonces, ¿qué sucede? Mientras están en llamadas y una cosa y otra, Loquito da con Macho. Y Macho le dice, mira, viejo, yo no tengo problema. Yo te puedo tirar las líneas, te puedo adelantar, lo que sea, pero el carbón que usa Armando no es el que yo uso. O sea, la gráfica no te va a quedar igual. Háblate con Armando, pídele permiso. Si él me permite yo tocar ese carro, con todo el respeto del mundo, pues yo le hago las líneas y te lo llevas por lo menos parejo para allá, para Maryland. Sí, que aunque hubiese habido quizás una fricción, todavía había un respeto por el trabajo de cada uno. Claro, pero no se conocían. ¿Qué sucede? Mira para allá. Surge este revolú, a través de Edwin Loquito Killer, hay una conversación y Armando le dice, mete mano que el carbón yo lo hago cuando me lo traigan para PR, porque en verdad, ahora mismo yo no puedo salir de emergencia para allá. Y Macho vino, pues no hay ningún problema, tranquilo. Tiró todas sus líneas, tiró todos sus colores, empató el carro como lo empató y nos fuimos para Maryland. So que después de trabajar quizás tantos proyectos que se veían los de él en la pista y los míos, ellos se vinieron a conocer o por lo menos tener esa interacción amistosa hace, ¿qué? 10 años. 10 años y pico. Aunque tú no lo creas, están trabajando desde los altos 90, 97 para arriba. Por eso. Y no habían tenido ningún tipo de conversación hasta que surgió esa situación de Loquito. Esa historia está ahí, esa historia no la cambia nadie, ¿verdad? No. Hoy día, Armando no toma café si no llama a Macho. Mira para allá.
Entonces, pues Macho se ha dedicado más al carbon. Claro. Y cualquier cosa de carbon que un cliente necesite, Macho. entonces hay una cordialidad y una amistad, ¿tú me entiendes? Se No, y ahora comparten. tú haces una cosa y yo hago lo otra. Ahora hasta se complementan más todavía. Al punto que con el tiempo se vira la tortilla. Hoy día, Edwin Sarita sabemos que está haciendo su tarde. Ujú. Toda la vida las letras de la Sarita las ha hecho Macho. Exacto. Pero ¿qué sucedió? Macho no podía viajar por compromisos de trabajo, pero Armando Una estaba historia disponible. un poco similar que viene de un accidente. No puede salir, ¿sabe? Que Surge la misma llamada. Viejo, está pasando esto y esto. ¿Qué tú crees que vas a hacer? ¿Te cubro o no te cubro? Papi, mete mano porque en verdad que no tengo el break. No hay break. ¿Sabes? Las quieren de hoy para mañana. Edwin, mete mano. No tengo problema ninguno. Dale, que las haga Armando. Y obviamente hizo una copia. Incluso Macho le dijo, mira, si tú quieres que te envíe las templates plantillas y todo. para que quede perfecto como te dé la gana, pero hazle algo que sea tuyo. que sea tuyo. ¿Tú me entiendes? Y eso sucedió. Entonces, hay que respetarlo, porque es que eso en este deporte, digo, en la vida en general, pero lo que Eso es en este madurez. deporte, exacto, sabes, en este deporte por lo general hay un quítate tú para ponerme yo, que si tú no estás aquí conmigo, estás contra mí, sabes, y eso es algo que tenemos que aprender a nivel de deporte completo. entonces, para que nosotros tengamos más o menos un poco de perspectiva, vamos a analizar algo, Corillo, algo de la extensa carrera de este binomio, de este dúo, porque no vamos a terminar, ¿sabes? No. Tú sabes la cantidad de letras, la cantidad de focos, la cantidad de parrillas, ¿ok? Que hay que hacer no, es una loquera, No, ¿me entiendes? No hay break. manera de terminar No hay esto. break. Pero vamos a hablar un poco de Armando. Vamos para allá. ¿Ok? Vamos a hablar de los highlights de Armando, ¿verdad? Yo tengo más o menos por aquí, ¿verdad? Ujú. Comienza con el Don Culimon Promo, Exacto. ¿verdad? Luego de eso tengo lo que fue el Big Dream, Correcto. ¿verdad? El Sunfire. El exacto. En aquel tiempo de los primeros carros que Armando hizo, Que me acuerdo el MX3 de Siguel lo hizo Armando, ¿verdad? Ya estamos hablando 97 para arriba, ¿verdad? Ya por ahí cerca. El 57 de Kiko Cosme, Ujú. el Autopiezas Henry, el Camaro. Estoy mirando la lista mía a ver si se te Sí, no. Necesito que me vaquee. El 57 de Ibrahim, el amarillo. Correcto. ¿Verdad? Casi toda la línea de los cajos de Berto Berlín. Armando era el que estaba al mando de Y todo eso, por ahí ¿verdad? viene, pues, como mencionaste, la autopieza Henry. También por ahí, no recuerdo si son contemporáneos, pero vino el Don Yello también. Sí, lo tengo aquí, Don Yello. ¿Cómo no hablar de la Isis Marie cuando se habla de pintura, se habla de Armando? No hay break. Pues, un trabajo mucho más reciente, pero obviamente el Big 21. No se me puede quedar el 300ZX de Contreras. De Contreras. Qué pinturón aquel, ¿sabes? Cómo olvidar Exótico. aquel cover de Super Compacto, el carro así como cruzado, ¿sabes? Esa fue de esas pinturas que, obviamente, no hay trabajo feo de esta gente, pero esa fue de una de las que salió que cuando yo vi aquello dije, no, esta gente Sí. definitivamente tiene un don. Oye, ¿qué me dices a mí de una de tus pinturas favoritas, la de un Tato, de la Culebra? ¿Verdad? También es una creación de... Sí, pero la culebra fue de Macho. Perdón, sí, de Macho. La de Don Tato fue... La de la Flama. La de la negra, Flama, con perdón, la de la Flama, que fue la del Yenko, perdón, Exacto. me equivoqué. La del Yenko. Otra obra maestra. Esa es una de las... No es mi pintura favorita de Tato, No. pero Está es por bella. ahí. Oye, Nivo, el FD de Nivo, ¿quién no lo recuerda? Que es uno de esos carros que cuando se habla de pintura Emblemático, tiene que salir emblemático. de ese carro. Venenum, Oh, ya de la época moderna, ya que mencionas a Víctor Iván, pues tenemos que poner allí. claro. La época de... este carro duró bien poco, el Twister G7, Sí. también en su época fue algo bien innovador, Fue ¿verdad? de esos primeros carros que yo recuerde con aros negros, algo que es tan común hoy día. Ya hablando del Twister, tenemos que hablar del X-Men, que esta última edición del X-Men es bella, ese negro con rojo. Precioso. Es otra Y cosa. fíjate, es un diseño que el que cambiaron ahora es quizás un poco más sencillo, no tiene tanto color, pero, mano, o sea, y la combinación de los aros, o sea, el carro se cogió un update, o sea, en estos tiempos, aunque tiene flamas, que es algo que tú no ves en ningún sitio, ni V8 ni nada, o sea, la flama no se usa, y es un carro que tú lo paras allí y se ve, o sea,
de estos tiempos, se ve relevante. Definitivamente. Oye, lo que un día fue el Lobo, luego fue el Atrevido, ¿verdad? El Cavalier. Correcto. ¿Verdad? Que hoy día fue el Atrevido. Correcto. Que fue el Great Dream Cavalier, que Exacto. creo que venía 4 cilindros, algo así, después salió V8. También tenemos aquí, oye, el emblemático cajo de Siguel, que luego fue de Eric Turbo. Cuando Eric Turbo le cambia los paneles, Armando se hizo cargo de la pintura completa. Mira para allá. ¿Verdad? Ese fue otro que cuando dio el cambio de una pintura a otra, aquello... Violento. ¿Qué me dices de los gemelos? ¿Sabes? Del GT. Sí. Oye, las 2 ediciones del cajo de Andrea. Sí, Fino. y esta, ¿sabes? De verdad que esta se botó fuera de liga. Hubo una edición de La Atrevida, ya cuando la compran, ¿verdad? La gente de Lupi, ¿verdad? Pues ya Sí, me acuerdo que esa etapa pues la hizo, ¿verdad? Tengo entendido que la hizo ay Dios mío, la pintó aquí de Orlando, que estaba al lado de Integrity, Carlitos. Integrity, Carlitos la pintó y entonces todo el airbrush fue, ¿verdad? Y hermano, Loquito Junior, hello. Yo diría ¿sabes? Si Armando fuera a tener un libro de sus trabajos, un portfolio, Loquito Junior tiene que estar, si no en la portada, por lo menos en la introducción. Eso. La edición negra de Loquito Killer, de Armando, ¿verdad? También tenemos que hablar del Corvette de Nelson Morales, ¿verdad? Que, oye, nunca Nelson la pudo correr, no, pero Armando, ¿verdad? Estuvo comandando todo lo que se hizo allí. Y antes de eso, aunque solamente fue airbrush, pero los detalles de ese carro se veían bellos, que era el Big Deal, el Mustang, ¿sabes? Oye, ¿quién más ha hecho focos negros en un carro? ¿Sabes? Eso fue un detalle de ese carro que a mí me encantó, ¿sabes? Porque no hay ningún carro con airbrush de focos negros. Y eso le daba... Yo digo que tú lo mirabas y era como si te mirara mal el carro. Sí, y básicamente, ¿verdad? Más o menos es una lista. Tenemos el Pimal también, que Armando estuvo envuelto en ese carro, ¿verdad? Que pues ya ese carro pues cambió de dueño. No hemos reaccionado a eso, pero es porque venimos con algo por ahí, así que pendiente. Así que... Básicamente, ¿verdad? Verifica tu lista a ver si se me queda algo. Yo creo que cubrimos, estar más o menos seguro, todas las bases. Pero los highlights, ¿verdad? Yo creo que estamos bastante cerca, ¿verdad? Sí. Si vamos a hablar entonces del lado opuesto, que viene siendo Macho Design, bien probable Macho tiene menos vehículos. Eso es correcto. Pero tiene vehículos que son emblemático. O sea, es como decir, no tengo la cantidad, pero tengo la calidad. Claro, que obviamente ambos las tienen. ¿Sabes? Claro, pero en ese aspecto, pues conozco mucho más de carros de Armando, ¿verdad? Que de los carros de Macho, ¿verdad? Y obviamente, pues esto yo lo consulté con Macho también. Pero si yo te digo a ti, Macho Design, ¿cuál es el primer carro que te viene a la mente? La culebra de Don Tato. Obviamente por el gusto. Te voy a dar el segundo tiro al canasto. Sporty. Ya, se acabó. Para mí la historia comienza con Sporty. Totalmente relevante cuando salió eso, que by the way, hablando con Macho, él había hecho el Sporty. Mírate esto, cómo es la historia. Sporty se pone a trabajar con el carro y adivina cuál fue el próximo carro que entró. Estamos hablando, hace el R7 de Sporty. Sí, y lo entrega y van a bregar con la mecánica y todo este revolú. Bueno, Kires Turbo. Con la pintura gris, aquella charcoal grey con violeta. Fuera de liga, con los aros, ¿verdad? Con los anillitos oro, que de hecho me acuerdo que, creo que fue en el foro de GRS, que Macho cuando empieza a diseñar esa pintura, en la plantilla de lo que era el R7, él tenía esos aros, ¿sabes? Esa pintura era, ¿sabes? Combinada con esos aros. Por eso es que cuando el carro le cambian los aros, que se los ponen negro, el carro le cambian la pintura. O sea, era el mismo diseño, pero las tonalidades del gris y dos o tres cosas cambiaron. Claro. Hay un detalle, mano, que hay que dársela a Macho. Y es que Macho ha sido bien innovador y bien arriesgado. Sí. ¿Qué pasaba cuando tú le tirabas una foto con flash de noche a la atrevida, a la Adriana Isbach, a la del negro? ¿Qué pasaba con los focos? Chavao emblema, bueno, lo que era el borde de los focos y el emblema de Mazda, que ellos se prendía amarillo. Fue el primero en utilizar papel reflectivo
para lograr ese efecto en los vehículos. Por eso es que siempre de noche, cuando tú tirabas el flash, la Adriana prendía los focos y prendía el emblema. ¿Por qué? Porque reflejaba la luz, ¿verdad? Y se prendía como si estuvieran focos prendidos. Sí, que uno como fotógrafo a veces cogía y viraba los ojos como chicos. No, entonces pues, yo vine a entender eso los otros días. Sí. ¿Qué pasa? No solamente eso, House of Color también tenía una línea de pinturas que era, se llamaban Glow in the Dark. Uh-huh. Ahora que estamos en el tema de macho, una cosa que yo siempre he escuchado, no lo he comprobado, quizás tú lo pudiste hablar con él. Yo siempre he escuchado que tanto con el Sporty como en el confinado violeta habían detalles en la pintura que brillaban en la oscuridad. Sí. Sé que las letras del Anthrax, hay hasta una foto por ahí que eso, pero el tope del efecto, uh-huh, las letras del Anthrax. Todavía hoy día, tú lo sacas al sol, la pintura se absorbe la luz y todavía de noche tú prendes una de estos y se ve reflectivo. La Macho la puso creo que en su Facebook una foto reciente y esas letras llevan ¿cuánto en ese carro? No, muchachos, llevan más de 15 años pintadas. Ay, de verdad que... Entonces hay que dársela por el asunto de que asume riesgo. Uh-huh. ¿Entiendes? En el caso pues, de Armando estamos más dedicados a la pintura como tal, aunque sí trabaja bajalatería, sí, pero Macho ahora mismo está fabricando en carbon. Claro. O sea, sí, acaba de hacer el body original de G8 con Albert, ¿sabes? En carbon. Ahora Albert viene carbon completo. Sí. ¿Verdad? No, ha metido carbon a cuánto cajo hay por ahí. Y de verdad que hay que dársela. Hay moldes y hay moldes. Y cuando tú miras eso pintado, nadie dice. Pero seguimos la lista. Ya mencionamos al Sporty. Obviamente tengo en segundo lugar tu pintura, que es la de un Tato. Uh-huh. ¿Y qué me dices del Import DPS? Sacho. Con la carita del Sonic en el bonete, la ciudad de Philly. Para allá iba. Y es una de las cosas que cuando yo vi el Sporty en persona, yo dije, este tipo está loco. ¿Sabes? Cuando tú miras que obviamente el caso del DPS, cada ventana en cada edificio tiene una bombilla prendida. En el Sporty, si tú miras ese carro por encima, él es carbon, pero si tú lo miras de cerca, es como si cada chichoncito del carbon es como que una filita. Y acá abajo él es flat y para arriba él se difumina. Yo no sé cómo Macho lo puede haber hecho. Con lo poquitito que yo he hecho de airbrush, un día yo lo estaba mirando en la pista y yo decía, bueno, si yo lo fuera a hacer, yo pienso que quizás tiro 2 tapes, formo el cajilito y después con un stencil flat de algo, uno a uno. Si es de aquí a aquí, eso yo lo hago en nada. ¿Cómo rayos ese Macho hizo panel con todo el tope de ese carro? Todo el panel capota. Y si tú me dices una puerta, pero la capota, ¿sabes? Yo no sé si Macho puede hacer esas acrobacias hoy día que a lo mejor se tiraba para pintar esos carros. Definitivamente. Pero... Oye, Feature Boogie. Y lamentablemente cuando ese carro lo guayaron, que le pusieron como con unas flamas y qué sé yo, pero yo creo que esa fue una de la Águila es icónica. De esas, no quiero decir últimas, pero por lo menos de esos trabajos grandes de Macho, yo siento que eso fue uno de sus últimos grandes trabajos, de que cuando aquello salió, yo dije no. Sí, no, él dice que esa pintura es top 3 de lo complicado que fue terminarlo por el asunto de que es redondo, el cajón no es cuadrado, todo tiene que quedar a la distancia. Oye, lo de redondo, en esta bobería, ¿sabes? Tú miras un carro 2 tonos, nada más tú empapelar esto, que el tape no se te levante en estas esquinas, y eso que son 2 trapos de tono. Imagínate tú hacer un carro en el brush completo. Oye, los trastes del hijo 3, que todavía ya son 20 años de pintura. Le dije a Jaime que iba a salir a la conversación. Se sigue viendo igual. Y es un carro que ha pasado por sus cambios, porque no sé si te acuerdas cuando ese carro sale, él salió con las gomitas chiquititas al frente, uh-huh. El chasis era azul clarito, el chasis después pasó a ser que si charcoal gray, ha tenido distintos aros y el carro nunca se ha visto. No, pero nunca se ha visto viejo. No. Y unos aluminios que creo que estuvieron tirados en un closet, entraron unos hospicios y unas cosas y estuvieron tirados un montón de tiempo y se han mantenido. ¿Y qué me dices del confinado? No. En sus 3 etapas, las 3 etapas fueron de Macho. Cuando hablamos de mi posible top 3, el confinado, específicamente el violeta, los dos bellos.
Pero yo me acuerdo, pues, ya cuando uno conoce el confinado, y un día yo entro a los proyectos de Rabule y yo abro el confinado y veo que el aparato, y yo dije, no, papi, esta gente se fueron demasiado lejos. Sí, definitivamente fue... Una cosa que no sé si tú la puedas corroborar. He escuchado de varias personas también que me cuentan que Macho a veces podía hacer, pues, por ejemplo, obviamente esto no es un trabajo de él, pero por ejemplo, terminó este carro. Mano, no, como que no proyecta lo que yo quiero. Y ahí mismo le mandaba un lijazo, desapareció la pintura y zumbaba otra. Escuché que algo similar pasó con el Killer. Yo he escuchado lo mismo. Me comentaron un momento con el Killer pasó. Sí, me comentó. Pero fue que el dueño le dijo, mira, y esto, aquello, lo otro, una sugerencia, y hubo unos cambios. Sí, una parte de la asignación, porque yo hice la asignación también para venir para acá, no es más nada más. No, es que tienes que venir ready para Stream Studio, no espero menos de ti. Con Rafi. Mira, como mínimo tenías que haber llamado al don mío para que te pusiera al día. Sí, pero la cantidad, chiste interno, de data que me cayó no la pude almacenar. Pero con Raúl he hablado mucho cuando salió esta idea, pues preguntándole, mira, ¿tú te acuerdas de aquel, del otro? Y me hizo una historia. Raúl, cógeme el teléfono, por favor. Por favor. Que ahorita me contestaste un mensaje y le estás pichando a Mike entonces. Vacilón. Me dijo que con el Killer, una de las primeras pinturas que se hizo con el carro era como mayormente gris, entonces los diseños eran como ghost. O sea, que depende cómo le diera el sol, se veía y no sé qué. Y igual, un lijazo, llévatela y entonces nace lo que hoy conocemos como el Killer. Oye, ese proyecto de Mike Ashley que visitó la pista de Salinas, lo adquirieron, se llamó Little Louis. Luego de eso lo adquiere Gelo García. Correcto. Y fue, yo no sé qué cerveza no se anunció allí. No. Coors Light, Budweiser, y finalizó siendo el Powerade, ¿verdad? Hoy día es el Cano Alignment. Pero ha sido un carro sumamente icónico, ¿me entiendes? Que Macho por lo menos sé que hizo la de Powerade. No sé sí, si la de Powerade no, y me dijo que sí. Sí. Que por lo menos cuando fue Budweiser y Coors Light sí había sido él. Ok. Y fíjate, entre las dos veo más icónica la de Budweiser porque yo creo que fue la que más le duró. Pero en cuanto a mis gustos, mi favorita fue la de Powerade. Sí, por mucho. Sí. Y ese carro quizás en fotos se podía ver sencillo, pero cuando tú lo mirabas de cerca, la división del negro con el azul, ¿sabes? La cantidad de detalles que había. Y acuérdate, el detalle no es solo ese. Es que tú tienes que ir a la promoción de esos años y duplicar los colores de Powerade y replicarlos en una pintura. Eso no es que es azul y es blanco. No es cualquier azul, no es cualquier blanco, ¿tú me entiendes? ¿Sabes? Eso fue un proyecto grande. Don Rafa Promot. Una historia que recuerdo de Macho de ese carro fue con una entrevista hace muchos años, que aparentemente Rafa le había pedido ese carro que fuera rojo completo. Y él menciona en la entrevista, y esto vago recuerdo lo que tengo, eso yo no tengo grabado ni nada, pero que aparentemente Rafa cuando decía esto es así, y él aparentemente para convencerlo tuvo que pulsear un poquito. Y... qué bueno que lo hizo. Y de hecho, en algún momento salió, me acuerdo que eso era para los tiempos que, oye, no había Photoshop, no había nada de esto. El Macho se sentaba, al igual que Armando, a hacer los rendering dibujados. Sí. Yo digo que hay gente que quizás quiere tener un Van Gogh, un Da Vinci en su pared. Para mí, yo tener un arte de esos quizás original que yo pueda adquirir, para mí eso sería una pieza invaluable. Sí, ya mencionamos al Killer Turbo, tenemos el Grand Prix de Sporty, que lo hizo él también. Una de las letras más violentas que hizo Macho, porque ese carro, las de Sporty, eran como una lata rompiendo, era bien raro, mano. Pero, o sea, el efecto del humito, o sea, para mí yo la miraba y yo decía, eso está acabado de cortar, se ve hasta caliente. Sinceramente, el efecto yo lo entendía, pero las letras no. Sí. Porque entiendo carro que el colorido efecto, también. Por eso, para la cantidad de colores, yo entendía que las letras se perdían y no se podían entender porque parecía más arte dentro del arte y no letras dentro del arte. Correcto. Pero sí, no he visto unas letras iguales a esas. No. O sea, y ¿sabes qué? Hablando con él, no creo que las volvamos a ver. No. Demasiado de trabajo me dijo y dice que eso no, él no y vuelve a hacer. Y es que una cosa es tú, qué sé yo, voy a dibujar metal que corte con un plasma. Eso no es un borde, ¿sabes? El metal tú sabes que tú lo calientas, eso se pone violeta, se pone de 20,000 colores, y es que tú lo miras y de verdad parecía metal. Sí, definitivamente. Mira, tengo aquí el Corvette del Twister. ¿Quién no sabe? Jorge Aquino, precioso. Así que, sinceramente, ¿verdad? Y el Mirage del Brujo. Cierto es, cuando salió con las flamas aquella. Sí. Era anaranjado con rosita, ¿verdad? Un detalle que yo creo también, perdóname, antes que se me olvide. Sí, ahora me acordé. Estuvo envuelto en una de las pinturas de Felo también. Correcto, en la violeta. En la violeta, sí.
bello también. Me acuerdo que esa pintura en un momento dado creo que iba a tener un match con el gato y una de las promociones era que decían que el gato le iba a rayar la pintura nueva, una cosa así. Pero una cosa que hemos hablado y viniendo de Armando Meléndez, sí lo creo. Sí, es completamente capaz. Competitivo en todo el sentido de la palabra. Mientras se toma el cafecito. ¿Para dónde iba? Una de las cosas que a mí siempre me gustó de los trabajos de Macho, sin quitarle mérito a ningún otro, obviamente, como menciono y he mencionado muchas veces, el arte es subjetivo. O sea, esto no es que uno esté bien y uno esté mal, son gustos. Pero la carta de colores que Macho aplicaba en un diseño, a veces tú miras, por ejemplo, el confinado, el azul. Cuando tú miras, es una división entre el azul, sí, que era como que de azul a violeta, pero la parte atrás del carro, amarillo, anaranjado, rojo, el mismo hijo, ¿sabes? Tú tenías una sola gráfica, pero en esa misma gráfica tú tienes de amarillo, anaranjado, rojo, violeta, ¿sabes? Y ese movimiento de tantos colores, ¿sabes? Te llena el ojo de una manera y tú cuando deconstruyes la pintura, tú dices, mano, pero es que esto y esto. Pero como siempre he dicho, no es tener mucho color, mucha línea, es tener los que son donde eso de lo que tú estás hablando tiene nombre y apellido y se llama House of Color. Full. O sea, Macho era un House of Color customer, ¿tú me entiendes? Sí. Uno de los problemas mayores que tenía él era importar esos materiales, ¿entiendes? Era bien complicado en la época, ¿verdad? Y lo sigue siendo. Son potes flamables, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Era bien difícil. Los potes de 2 onzas de pintura acrílica para estos carros, a veces entre chip y impuesto, el pote me sale casi en 15 pesos. O sea, imagínate tú mandar el reduce, el clear, los colores. No, papi. No, ponle que un mismo color para tú llegar al color o activar el color. Hay que meter bases, hay que... Oye, ¿sabes? No es solamente tirarle reducer y sigue andando. Es que posiblemente eso lleva un proceso, ¿verdad? Y hay que saberlo tirar, ¿sabes? Esos colores candy es uno de los colores más fáciles para tú dañar, porque, ¿sabes? El que te quede parejo, ¿sabes? El mismo manufacturero te dice, tú tienes que cuando tires para acá, tienes que tener un overlap del rayo de la pintura de 50%, ¿verdad? Sí. ¿Sabes? Dañarlo es tan fácil y que quede como va, como le quedó en tantos carros. Hoy día, yo sabiendo lo poquito que puedo saber de pintura, le doy aún más crédito. Porque yo digo, eso no era apretar un gatillo. Hay que saber lo que se está haciendo hasta con el movimiento de la pistola. Definitivamente, hermano. Básicamente, ¿verdad? Ya aquí tenemos una idea más clara de lo que son estos dos personajes. Quiero hacer una mención honorífica, ¿verdad? Porque no tengo la oportunidad, ¿verdad?, de comunicarme con él y confirmar, pero sí pude confirmar con otras personas. Y tenemos que hablar también de una persona que se llamó David Hernández, que puedo equivocarme, lo que tengo entendido es que se le adjudica la pintura de la saga, con el gatito en el bonete, toda esta vuelta, ¿verdad? Las flamas, que aquello, me acuerdo que esa huevo era flamas dentro de las flamas dentro de las flamas. Aquello, de verdad que tenía la carta de colores encima. Entonces, ¿qué te puedo decir? También se vincula mucho con motoras, ¿verdad? Y también se dice que llegó a pintar las LC, la Ken Pipo. Sí, que era rosita. Exacto, que era la de Ñaña. No puedo corroborar esa información. Si alguien tiene eso, ¿verdad?, pues me deja saber. También tenemos que incluir, ¿verdad?, que hay muchas colaboraciones. Correcto. En esa época, Rafi Payne pintaba hojalatería, sí, y Armando hacía el broche. Sí, mencionar una pintura con Armando no se podía mencionar sin Rafi. Entonces, tenemos que mencionar también en la hojalatería, ¿verdad?, Félix. Correcto. ¿Verdad? Que aunque sí Félix ha tenido la oportunidad, por ejemplo, uno de los últimos proyectos que Félix se tiró fue cuando New Generation vende el Major League. Correcto. ¿Verdad? Pues lo quieren cambiar de nuevo al color original. La pintura, y él viene y se da la tarea de lijar el carro completo, buscar la pintura debajo de la pintura que se tiró. Para empezar a marcar. Con una foto empezar a marcar, y pues hubo cositas que se descubrieron y hubo otras que hubo que hacerlas. Claro. Y hay que darle entero crédito, sí, ¿verdad? Parte también de Félix Payne, pues lo es el Sakura. No podemos mencionar el Sakura si Félix Payne no está envuelto. Yo digo, obviamente, pues tiene muchos proyectos adjudicados que a veces, como te comenté ahorita, ¿sabes? Yo no recuerdo ver un carro, digo, quizás el Sakura, esto y lo otro,
pero que tú veas un sticker de Félix Paint, ¿sabes? Tú te enteras porque él a lo mejor lo comenta. Claro. ¿Sabes? Cuántos frentes y puertas Félix no ha hecho por ahí, ¿sabes? Sí, entonces Ha tenido pues la mano en muchos Félix está mucho más envuelto con el fiberglass, pero cuando le toca retocar, que fue el caso de la última edición del carro de Sigel, en manos de Sigel. Cuando Sigel mandó el carro a hacer un update, que llegó a Puerto Rico, pues le montaron unos aros nuevos y hubo un retoque y unos cambios que se le hicieron y los hizo Félix. Él llegó a trabajar la pintura del Felo cuando se hizo rojo, lo que él sí, ese lo hizo rojo, como no lo considero por el asunto de que pues es un color sólido, claro. Pero para colores sólidos, hermano, you name it. Hasta yo. Pero obviamente el old school de él, ¿verdad? Hecho completamente, ¿verdad? En esta nueva etapa, hecho por él completo. Bello quedó. ¿Y qué te puedo decir, mano? Brother, hay que seguirlo, ¿verdad? Mencionando también, hubo colaboraciones. Tenemos que hablar también de, cuando hablamos de Falito, tenemos que mencionar también a Milcar. Que también tuvo su momento, sí. Tuvo su casi siempre mezclado con Falito. Sí, y es cuando es bien se difícil habla de él, yo decir Falito y pensar en otros balateros que no se me. Exacto. Yo pues vine a saber de ese nombre cuando el RX8 se pinta por primera vez blanco y gris, que se estrenó en Maryland. Que me acuerdo que Luis me decía, muchacho, tú hubieses visto dónde este tipo pintó ese carro, es un ranchón con unos torlos y mira cómo quedó eso. Y no está pulido. Y después el hombre definitivamente sabía lo que estaba haciendo. Y pues hay otros, ¿verdad? Pues ya mencionamos a Rafi y todo este revolú, pero también, ¿verdad? Para más o menos ya ir cuadrando, fue una época bonita, de mucho carro bello, que todavía hoy día esas pinturas persisten, ¿verdad? Muchos de ellos han cambiado, pero muchas de ellas se han quedado. Aquello daba gusto de ir a la pista y a veces no era tanto uno ver un pase de un carro, era por uno llegar y vi este carro. Y me acuerdo con el Sporty fue así, la primera vez que yo vi el carro, ¿qué me importa? Yo no sabía ni lo que cogía, lo vi, ¿sabes? Puedo apreciar en detalle, ¿sabes? Yo digo que siempre lo ha sido, porque el Fiebrú siempre lo ha sido de esa manera, pero para aquellos tiempos, más allá de hacer un statement con las pisajas, yo creo que la gente también buscaba hacer un statement de la pintura más dura la tengo yo. Claro. Aquí yo llegué con mi carro. Y ya pues le buscamos de ahí para adelante. Tenemos también que hablar, ¿verdad? Porque asegurado. Llevan allí 40 minutos, qué sé yo, no han tocado y no han dicho la atrevida. Hermano, cójalo con calma, porque se le adjudica esa pintura a Chinitos Paint. La original. Correcto. ¿Te acuerdas cuando tenía el estribo crema? Exacto. El estribo crema. Ya después cuando las quieren ahora, ¿verdad? Bajo la nueva administración, pues ya entra al mando. Correcto. ¿Verdad? Ya pero entra sí me acuerdo que hasta lo decía en el pero en el la pedazo, original. Correcto. La original lo pues, decía hasta en la gráfica gris, que era la letra como que como el font así chino, decía Paint by Chino. Por cierto, a Chinitos Paint también se le adjudica la New Vivian. Eso es cierto. Y todo esto, gente, todo esto que es... tú sepas, la Javi también él la trabajó cuando salió con los colores aquellos violeta, azul, amarillo. Lo que pasa es que Javi, al estar mezclado con Falito, yo no sé si le hizo a Milcar, no sé, de verdad que ahí a lo mejor en los comentarios nos pueden decir. Sí, en la asignación no la encontré, pero busqué a ver si... Para pasar a la próxima era, ¿verdad? Queremos hacer estas menciones de las personas relevantes, ¿verdad? ¿Hay más? Claro que hay más, ¿verdad? Porque de esa época yo me quedé mordido porque nunca pude descubrir quién pintó el Bonilla Farm Datsun y el Bonilla Farm Celica. ¿Y la conversación con Félix no trajo eso? No logré dar con eso porque Félix sí hizo trabajos de hojalatería y de fiberglass, pero no necesariamente, ¿verdad? De pintura completa de airbrush. So, si alguien sabe, ¿verdad? Porque para mí, fíjate, ese carro yo siempre yo lo asocié con él. Esos dos vehículos son extremadamente icónicos. ¿Sabes? No hay, ¿sabes? El que sabe, sabe. Sí. En la época, ese Celica era ese Celica, ¿verdad? Frente único, color. Mira el Celica de Damon Chin. Mira que el carro de fulano. Hermano, nos quedamos en el momento en el momento de la historia. Cosa. Altos 90, 2000 plus. Ahora, ¿qué sucede en la categoría old school? Que fueron bien pocos los carros que se impactaron. Muchos de ellos se quedaron solamente con las letras en las puertas, pero nos quedamos con la época de las pinturas originales. Y esa es la próxima era que todavía hoy la estamos viviendo. Correcto. Donde estos dueños de vehículos prefieren tener
los colores originales con sus líneas originales, ¿verdad? Estos 3/4, entiéndase ya también, ¿verdad? Ya yéndonos un poquito más para el frente, pues también full chasis, ¿verdad? Los Josh de la vida. Hasta los mismos, hasta los Isidoro, exacto, ¿verdad? Estamos hablando de todos estos 3/4, Christian is back, correcto, you name it, profesor, amarillo, o sea, estos colores originales que vienen de la fábrica y que mi carro se tiene que ver con los bumpers satín negro, como van, con las líneas en satín, todo como va. Lo más que rompe la norma hoy día, pues quizás venga un color exótico como el del el R7 el George, la misma, la Jenny. Son pocos. Esta automática de Orlando, que era 2JZ también, que era un azul como un aqua. Sí. Sí, era con Janelli. Janelli, algo así, me acuerdo, sí. O sea, esa yo diría que fueron los poquitos que rompieron con la norma, como quiera quedándose dentro de lo que es un color sólido. La Diva. O sea, la Diva con ese color la sacó del grupo. Preciosa. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y no es un color ultra llamativo, pero es que se ve elegante. Tú me dices a mí de pinturas originales emblemáticas de la época. Gisela. No. Mano, ¿sabes? Closman. ¿Entiendes? ¿Sabes? Vehículos que conservan ese aspecto original. Esa época también existió y afectó mucho porque se mantuvieron muchos carros que se parecían. Sí. Y eso hizo que los de Earlbroch resaltaran. Exacto. Por eso es que hoy día dicen, estarle hay muchas, atrevidas solo una. ¿Ves? No. Porque la sacaste del grupo, la conservaste en su estado original, ¿verdad? Y no te sedujo. Correcto. La pintura de fábrica. Que yo no critico la pintura de fábrica, porque se ven bellas. Son carros, ¿sabes? Bellísimos. Y oye, yo creo que si yo monto una Starlet hoy, yo lo más que le haría quizás sería letras en las puertas. Ahora, no me pondría muy creativo. Vamos a hablar de los costos. Es costo efectivo yo tener una pintura Airbrush en esta era, que yo me corra el chance de pegarla de la valla por X o por Y y que realmente me cueste 8 o 10 mil dólares volver a poner esto donde va. Y no tanto eso, yo creo que un factor que mucha gente no toma es que eso hay que retocarlo. ¿Cuántas veces no pasa, sabes? ¿Verdad? Voy a poner ese ejemplo porque es el más cercano que tuve. Tuve un promote empezando el año en una Snowbirds. Ves ese mismo cajo, una Wall Street National en noviembre. Son dos cajos diferentes, ¿sabes? Un Tire Shake te coge un carro y te lo es barata. Te desarma que hay que botarle hasta la cablería. Exacto. Y tú tienes un panel que de momento se te parte y por donde se cuartió cruza 4 colores. Hay que meterle. Entonces, de momento, depende del color que tú tengas. Si es un candy, un color metálico, empatarlo es chabón. Y eso yo entiendo que lo que provocó fue que, por ejemplo, el confinado, los benjamines, pues, en Ponce lo guayaron. ¿Cuánto no le iba a costar a Kiki poner eso otra vez como estaba? ¿Y qué prefirió? Que me acuerdo que lo trataron de reparar, porque yo me acuerdo que en la esquina donde tenía el cartazo, el carbón se veía diferente y parece que ellos mismos dijeron. Era bien complicado, realmente no había manera. Y yo lo entiendo. Sí, pero respeto mucho el que toma la decisión de hoy día tener un carro con el broch y lo respeto un montón porque sé que no es cosa fácil. Y hoy día, o sea, por lo menos hablando de los imports, a los carros se les exige mucho más. Y son carros que pasan por más estrés, ¿sabes? Están más propensos a cualquier cosa. Exacto, no es lo mismo como tú puedas mantener un cajo que te corría 8 o 7 alto versus, ¿sabes? 200 millas de viento cogiéndote ese frente y doblándotelo por todos lados. Eso pasa factura. Y yo parte de la asignación que hice, obviamente es un mundo bien diferente, pero pues hay pinturas, hay clear, hay flake, hay esto. El mundo de los lowriders, obviamente no voy a comparar una cosa con la otra, pero en costos de pintura se hablaba de que hay carros de esos que se le meten 10, 12 mil dólares en materiales. Eso es así. Que tú los puedes poner aquí en la mesa. Volvemos al tema de House of Color. Todavía no hemos cuadrado una puerta, no hemos cuadrado un frente, no hemos cogido hojalatería, mira, tienes moho ahí, hay que hacerle un parcho. ¿Sabes? Por eso cuando uno habla de que pues se dice, que esa pintura costó X. No, hermano, es todo el trabajo. Estaba hablando con Chino Paint estos días y él me dice, ¿sabes? Cuadrar frente, cuadrar puertas, te traen un chasis mohoso, ¿sabes? Tú tienes que coger todos los tubos, empezar a lijar.
No, y a la hora de la verdad, el mismo Chino, cuando le tocó viajar para lo del rotormático, que Ricky lo entregó, lo pintaron en una semana. Sí. Pero era porque era un color. Claro. O sea, si nos vamos a poner a inventar con los airbrush, hermano, ni sueñes que en un mes vas a tener carro en tu marquesina. Y esto es algo que por más apurado que tú estés, los químicos son los químicos, la pintura es la pintura, ya va a secar cuando ya seque. Sí, tú si tienes un paint booth que puedas controlar el clima, pues quizás te ayude un poquito, pero eso no es... Pues David, pudiéramos decir que todavía hoy en el 2026 conservamos y vivimos en la era de la originalidad. Dame la carta de Toyota, dame la carta de Datsun, dame, ok, lo quiero mostaza, los clásicos colores de las Starlet, roja, azulita, blanca, XY, Sí, ¿verdad? Los eso R7, más de lo mismo, su carta de colores, ¿verdad? Son bien pocos que son como Cristian Abril, que dicen, lo quiero amarillo. Que para mí, a mí el carro me Bello. encantó como se ve. No, y hay un detalle que no lo ha hecho que para mí le hace que lo... Zúmbalo, sí, un detallito que yo le dije ya, inténtalo, si no te gusta, quítala. Tíralo ahí. Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál es el reto que yo le tengo a él? ¿Cuál? Tú sabes los R3, Ajá. el 7.6, que trae La línea el stickercito finita de la puerta y tú eres en el tapalodo. Yo muero por ver un R7 con eso. Sigue siendo Mazda. Y se lo compartí a Cristian. Le dije, Fíjate, amarillo, con esa línea de G3, así que termine en el tapalodo, es un detallazo. Habíamos hecho un rendering de un G7 así. Tú lo sabes. Lo que pasa es que ese G7 se convirtió después en otro proyecto, ¿verdad? Y no se hizo. Sí. Pero fue un detalle que yo te dije, David, lo quiero con esto. Sí. Y se iba a hacer. Me acuerdo. Lo que pasa es que pues surgió algo que pues... Que es un detallito que tiene el Grey Bullet. Que tiene Lo que te quiero decir es que son bien pocos los que se atreven a salirse de la línea, ¿verdad? Los Harley Quinn de la vida, ¿verdad? La Jenny de la vida. Y yo ¿verdad? pienso que hay mucho también de... No quiero decir, ¿verdad? Monkey see, monkey do. Pero, mano, no se veían letras en las puertas. 2017, 2018, entre Chino y Udinet, le pintaron las letras en las puertas a la guagua. ¿Cuántos cajos no están saliendo ahora con las puertas? La de Cape. Espectacular. ¿Sabes? Ya eso está regresando. Yo siento que el gusto... Lo que pasa es que yo siento que esa nostalgia del nombre no me empuja a al broch, pero sí me lleva a la era de donde yo digo, me siento bien, porque esto es lo que a mí me gusta. Y te diferencia. Y si hablamos te da personalidad. Si hablamos de nombre en las puertas, dos guaguas. Stephanie y Sarita. Se acabó la conversación. No hay más nada. Se acabó la conversación, vamos para el próximo tema. No. Ahora, el tiempo de la originalidad, como te dije, todavía lo estamos viviendo. Sí. Pero llega la última era y son los rap. Arréglame toda la hojalatería del carro, píntamelo de un solo color sólido. Llama a fulano, este es el rendering que yo quiero, esto es lo que yo intereso, prepárame los stickers y vamos a meterle. Yo tengo una media relación de medio amor y odio con los rap por varias razones. Una, el rap por su naturaleza, pues es algo que se quita, se cambia fácil. Como que es difícil con un rap tú establecer una imagen de un carro, una identidad. El mismo Kid Haney, por ejemplo, ¿te acuerdas que antes del Mero Mero, uno de esos primeros rap que hicieron... Sí, el militar negro con gris, no, man. Pues ya pues tiene que seguir la Black Widow, ahora salió con el Gladiator. Que por cierto, entiendo que de lo que me estás hablando es de la falta de continuidad del concepto. Ahora tengo la libertad de crear conceptos cada vez que... Exacto. Ya no tenemos un ejemplo, pues, virando para los imports de una atrevida, de un Major League, que ya son look, que hasta el Major League hasta se le cambió el look y era como que... Eso no es él. Por eso, ¿sabes? Era el nombre bajo una nueva administración. Exacto. Pero no era el Major League. Que el rap, pues, y también como no hay un trabajo de empapelar esto y lo otro, a veces siento que sobrecargan los rap de demasiado, porque tú puedes hacer una línea aquí, y digo, hay unos bellos, preciosos, que vamos para allá. Pero el medio amor y odio que tengo con los rap es eso. O sea, a veces se presta como que para... Sí, yo pienso que se puede trabajar con lo mejor de los dos mundos. Me explico. Mira el Jerry. Ajá. Blanco. Muy bien que se ve. Sticker, ¿sabes? Que es un concepto. Sí. Por ejemplo, en la old school, el Green Hornet.
con su sticker de la abeja. Entonces es como que casar una cosa con la otra. Exacto. ¿Ves? Pues ya full rap para mí, ¿verdad? Aunque entiendo la facilidad. Si vamos a hablar de facilidad, el ejemplo tope lo es el Nati. Sí. Chupa se pegó a la valla, el pana llamó, viaja para acá y ya, ¿qué pasó el domingo? Ya nadie decía que allí había pasado nada. Papi, el carro estaba forrado. O sea, eso no hay manera de replicarlo con pintura. En un tiempo que, pues, como y eso representa una ventaja. Correcto. Man. Y para eso iba. En un tiempo donde en las ligas grandes de traqueo, o sea, las corporaciones están tan metidas, donde el sponsor tiene que estar ahí en tu cara todo el tiempo. Es vital que si este cajo se coge un guayón, yo tengo que, porque el tipo que está pagando tiene que tener la exposición. So, obviamente es como todo, tiene sus pros y sus contras. Claro está, nosotros lo vemos desde el lugar del fanático, por gustos y qué sé yo, pero obviamente tiene su aplicación práctica. Claro, en el caso mío del rap, yo pienso que no, perdón, que no siempre más es más. Muchas veces menos y prudencia es más bonito. Sí, y hasta en las pinturas también. Entonces pienso... Fíjate, lo que pasa es que un airbrush, eso es como la pizza, por peor que sea, es pizza. ¿Entiendes lo que te quiero decir? En estos días me enviaste el S10. Estamos hablando de un proyecto de 30,000 pesos. Fácil. Sí. Y como te dije en aquel entonces, el Camaro de Clearus, que es un carro gris, tiene su perla y su qué sé yo qué. Y obviamente cuando hablamos de pintura, no es solo tirar pintura. Por lo menos en los videos se decía que habían $40,000 ahí. Que sea o no sea, pues no sé. Y obviamente entre taller y taller varía. O sea, esto es como todo. Las marcas también, porque lo haga fulano y lo haga fulano. Quizás los dos tienen unas habilidades excelentes, pero allá es una cosa y ella es otra. Claro, pero yo creo que la era del rap, si vamos a hablar de eso y yo te fuera a presentar el ejemplo de la facilidad, es Nati. Sí. Si yo te fuera a decir... y te fuera a decir, pues por ejemplo, la ruta de los rap la tiene el Sport Front Wheel Drive. Ah, full. Pero por mucho. Esa es el portafolio de los esa es la ruta. Rap. Esa es la ruta de los rap. Pero el mejor rap que yo he visto es el Mero Mero. Por la milla extra. ¿Sabes? ¿Por qué? Mero Mero, mexicano, concepto de Oldsmobile de la época, ¿verdad? Los laser stripes de Low Rider, ¿sabes? Esa imitación de Low Rider es algo. Yo pensaba que ese carro era pintado. Y no fue hasta una publicación. Agradecemos al fulano de tal por el rap. Y yo dije, wow, espérate, ese carro se hizo en ese carro es japeado. Sí. Y yo envidiándote a ti porque habías retratado el carro primero que yo. Y era japeado. No, está bien, pero tú retrataste el Don Tato con la culebra. No, yo lo vi en persona, así que. Pero lo que te quiero, ¿a dónde te quiero llevar? Y diseño es una cosa, pero la forma que esa gente dividió ese rap y como, ¿sabes? Cuando yo lo vi, además, ya cuando me limpié las babas, yo empecé a mirarlo. Por dónde, ¿sabes? Y de la manera que ellos te empataban una línea con el empate del rap, las líneas del body. Está bien chivo. No. Obviamente, pues ya luego yo lo vi de negro. Sí. Es igual de espectacular. Pero no lo vi japeado. No. ¿Ok? No tengo esa estrellita. Esa estrellita no la tengo. No, se ve chulo, pero cuando me presentas aquello primero y después me pasas a esto, pues volvemos, se ve chulísimo. Lo que pasa es que es el único carro que le ha sacado el rap y no pierde el concepto. Sí. ¿Entiendes? Sigue siendo el Mero Mero. Sí, y esa caja, pues... Entonces ahí volvemos a lo mismo de cómo estas dos eras de la originalidad convive con la era del rap. Sí. ¿Verdad? Y creo que esta era del rap es totalmente inevitable cuando tú analizas los costos. Y algunos $4,000 forras tu vehículo. Y el mundo se está moviendo demasiado rápido en tantas facetas que el rap pues hace más sentido. ¿Sabes? Nada más hasta la impaciencia de la gente. ¿Sabes? Una cosa tan sencilla como que uno veía un episodio de algo hoy, había que esperar la semana que viene. El mundo ¿sabes? Queremos todo de ahora para ahora. Claro, lo que yo pienso es, y coincido contigo, es no me abandones el concepto. No. Ok. El boss, si sabemos que era el Hulk, bla, 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 esta gente lo compró, lo pintaron de rojo. Pero antes de eso era un R7 rojo. Como unos stickers de Rayo McQueen
en cuanto a concepto, o sea, véndeme la idea, ¿entiendes? ¿Cómo cogieron ese carro y lo explotaron para arriba? Yo no sé. Entonces, la cantidad de posibilidades que tú tienes cambiando sticker nada más. Sí. Porque Rayo McQueen tiene 18 historias distintas y sigue siendo Rayo McQueen. Exacto. Hasta los Raiders lo ven. ¿Entiendes lo que quiero decir? Le cambian colores aquí, colores allá y detallitos y todavía hay mucho para mejorarle. ¿Tú me entiendes? Sí, sí. Entonces, ¿qué te quiero decir? Tiene que haber un concepto. O sea, en lo que tú me estás presentando a mí tiene que hacer sentido. Sí. Si tuviste el anuncio, tuviste el anuncio de la venta del carro de Pimal. Sí. ¿Viste el rendering que nos presentaron? Hermano, a eso es a lo que yo me refiero. Exacto. Tú estás cogiendo una pintura icónica y la estás convirtiendo en ¿qué? Y volvemos, ¿sabes? Si es que tú me dices... Claro, y de hecho lo puedo criticar porque ya vendieron el carro. Y no quiere decir que yo lo estoy con hate o criticando, no. Estamos usando un ejemplo de que yo, en mi carácter personal, el concepto no lo entiendo. Sí. No, y al igual cuando tú lo miras, algo no le gusta. Y cuando tú miras el Pimal, lo que están tratando de vender, pues no se entiende. Exacto. Y ellos pues, bombo y platillo. Realmente eso es lo que parece. No, y volvemos, ¿sabes? El típico rap de esta forma. Y la pongo acá y relleno aquí, ¿sabes? Lo que hago es rellenar un plano, pero yo trabajar, ver cuáles son las líneas del carro, ver qué líneas lo complementan. Cuando he visto muchos diseños, una de las personas que he leído mucho sobre él, David Carl Peters, hizo un sinnúmero de diseños que terminaron en Puerto Rico, que se adaptaron de carros, ¿verdad? V8. Y a veces tú tener un carro que quizás el frente es más aplastado, pero yo pongo esta línea aquí para que entonces entre lo alto que es de atrás y el ancho de la línea, el carro se ve más parejo, ¿sabes? Esa es la parte que yo digo, mano, eso es lo que yo lo admiro del buen diseño. Y son cosas que a lo mejor tú no puedes decir, el carro se hizo esta línea por esto, pero tú lo miras y hace sentido. Claro. Y si tiene un concepto, tiene una historia y tú me la vendes, yo te la voy a comprar de uno. Sí. ¿Entiendes? ¿Y qué te quiero decir? Oye, traemos este tema por el asunto, ¿verdad? De compartir de compartir experiencias de vehículos, ¿verdad? Que vemos todos, solemos ver todos los días. Exacto. ¿Verdad? Y que pudimos traer este contenido, hablar ¿verdad? De estos proyectos exitosos, de estas manos que hoy faltan, lo sabemos, sí. Pero pues dentro de nuestras investigaciones pues estamos un poquito limitados, ¿verdad? No tenemos toda la información completa, pero exacto. Sí hablamos de lo más relevante. Exacto. Y pues ya hablamos que en los 80 altos 90 comienza la era de las líneas, luego comienza a salir los airbrush, entiéndase, pintura, parrillas, focos y todo lo demás. Correcto. Luego de eso pasamos a la originalidad, que fue una época que influyó mucho, todavía la estamos viviendo. Correcto. Y ahí también la época de rapear un vehículo. Es parte del timeline, mano, pero ahora, ¿sabes? Cuando una cosa se mezcla con la otra, porque estamos volviendo a ver letras en las puertas. Sí, son en vinil, esto y lo otro, pero el concepto está. Exacto. O sea, y es como todo sabiéndolo utilizar, se puede llegar. Y vehículos icónicos, que te puedo hablar de que se le hizo el sticker y jamás es lo mismo, la Stephanie. Sí. ¿Ves? La Stephanie le hicieron los stickers y no cumplió con las expectativas del rap. No complació, realmente no llenó las expectativas. Pero de que esas letras van ahí. Eso está ahí. Estamos claros. Lo que falta es que un día le saquen las puertas. Exacto. ¿Verdad? Y que hagan el arte como es y belleza total. En sus tiempos esa guagua tenía todo pintado. Y yo digo, como cambian las cosas en el deporte, cuando hasta el mecánico y el chasista se le pintaba. Hoy día es sticker y con una esquina levantada por si se pone bruto. Para afuera. Olvídate. ¿Entiendes? Y pues, totalmente legítimo, ¿verdad? Están pagando por eso. Yo creo que en la época moderna, si vamos a hablar de rap, tienes que venderme un concepto. Si tú me vas a vender a mí un airbrush, hermano, hágalo. Sí. No hay concepto que valga, porque el valor del arte está en los ojos que lo miran. Yo puedo ver este carrito que yo tengo aquí y para mí no vale 3 chavos. Pero viene el dueño de esa réplica y dice, ¿cuánto vale ese vehículo? No se vende, es que yo no te pregunto eso, es cuánto vale. Es cuánto vale. ¿Ves? Entonces, con este me pasó. El valor está en los ojos de las personas que lo miran.
Ay. Así que yo creo que el concepto del airbrush simplemente es arte. Sí. Y oye, yo prefiero 2, 3 colores bien tirados, bien trabajados. Oye, ahorita estábamos hablando de los Fonicar, me voy a ir para atrás para 90, 91. Mi Fonicar favorito all time es uno de los más sencillos, que fue el Oldsmobile de Joe Paisano, que lo guiaba Mike Dunn. El carro era negro arriba, negro abajo, con una franja por el medio anaranjada, tornasol. Pero, ¿sabes? La mezcla de colores que hizo Bill Carter en ese carro, Steve Stanford, que fue que hizo el diseño, más hizo las letras, más hizo el airbrush, es un carro que para mí se ve tan elegante comparado, volvemos, cuando tú lo pones en el contexto donde estaba, que es lo mismo que pasa con el Marcus. A lo mejor yo hago ese carro y lo pongo allí, el que no sabe, como que se cree que está en los 90, pero cuando tú mirabas ese carro en tiempo y espacio donde estaba, fíjate, había que dejarle el canto. Yo pienso que no siempre más es más. Completamente de acuerdo. Y en el asunto del rap, tenemos que considerar el concepto que yo quiero crear. Y cuando te hablo de concepto, no vamos a hablar de más nadie que no sea el Rayo McQueen, el boss. ¿Sabes? Se acabó la conversación. Un carro que ese es un perfecto ejemplo de que no siempre más es más. Un sticker aquí, uno aquí, y este es el concepto. ¿Me lo compraste? Todo el mundo se lo compró. Se acabó el evento. Yo creo que todavía están mandando a hacer camisas para venderlo. No, mi hermano, eso, lo que esa gente hizo fue absurdo. Para niños y grandes, porque igual yo lo miré con emoción el domingo cuando le tenían los ojitos puestos. Yo decía, yo llego a tener 8 años, me le tiro en el bonete. Porque es que de verdad, bueno, es como tú dices, el concepto te lo vendieron y hay 700,000 carros rápido. Y yo no sé si ellos lo hicieron con esa ¿verdad? Imagen en mente, pero tú miras ese carro de perfil, miras el Rayo McQueen. El Rayo McQueen es ese carro más cortito. Tiene los paneles altos, tiene el chichón en el bonete. Tú sabes que los Twins son como que, ¿sabes? Tú coges el boss, le cortas el frente, le eliminas, le achatas la trompa y es eso. Ya. Concepto. No hay más nada. Que no lo querían hacer. Me acuerdo que el hijo le dijo, papi, pero es que yo creo que es una chajería. Y yo, chico, ¿pero qué tú crees? A lo mejor sí me lo presentaba a mí porque ella dijo esto. Y totalmente legítimo si tú entiendas que es una chajería, pero es que el concepto lo tienes que vender. Y la gente lo compró. Ahí pues digo, obviamente yo me enteré del carro pues cuando lo veo, pero yo siento que si me hubiesen dicho la idea, yo también como que, ok. Y si hubiese tenido esa reacción cuando viera el carro, me iba a tragar las palabras. Porque de verdad yo quedé loco con el carro. No, yo no he visto uno que lo haya criticado. No. Ni grande ni chiquito, ¿sabes? Eso de verdad. Entonces creo que yo creo que en el rap hay futuro. Véndeme un concepto. Sí. ¿Ves? Véndeme líneas, un color sólido, combina. Vamos a traernos esa época de la era de las líneas y vamos a aplicarla al rap a ver cómo nos va. Exacto. ¿Entiendes? Es como todo, es saberlo utilizar. O sea, tienen las herramientas, hay que saberlas utilizar. Coger un carro que tenga potencial, por ejemplo, por decirte un carro a lo loco, el Killer. El carro está pintado de blanco. ¿Qué pasó cuando le hicieron las líneas Josita? El carro. A mí me gustaba cómo se veía. Pues claro, ¿me entiendes? Pero es un concepto. Porque era un Killer, pues, más moderno, quizás con lo que sea. ¿Entiendes? Pero seguía siendo el Killer con líneas. Exacto. Que desde el principio que el carro salió, así fue que me lo vendiste. Correcto. Y bueno, básicamente, ¿verdad? Espero que ustedes hayan podido degustar, ¿verdad? De este tema. Es un tema demasiado extenso. No, si lo hacemos para lo que toca hablar aquí, estamos... Realmente, ¿verdad? Es bien complicado nosotros pues hacer un resumen justo para poder mencionar a todo el mundo. Es bien complicado. Pero agradezco, David, que haya sacado el tiempo, ¿verdad? Para compartir con nosotros aquí en Extreme Studio. Por la oportunidad, por la consideración. Y nada, me avisas cuando toca hablar de los Pro Street, que esa la tenemos también. Sí, pero tenemos que ir a un Turkey Run primero. Si eso se nos da, entonces nos sentamos a hablar. Qué difícil, me la pusiste. No, hasta que no vayamos al Turkey Run no nos sentamos. Así que tenemos esa deuda. Bien importante, ¿verdad? Agradezco, ¿verdad? Una vez más que me hayas acompañado aquí. Creo que no nos equivocamos, ¿verdad? La pasamos bien, pudimos compartir, ¿verdad? Debatimos un poco. Una conversación que se ha tenido. Pero para cerrar, dame tu top 3 de airbrush. No en un orden particular. La culebra de Don Tato. Y nunca lo vi, ¿sabes? Pero en el momento volvemos al tiempo y el concepto. Paso. Cuando eso sale, no había otra cosa en Puerto Rico que le llegara ni cerca. El Sporty, el R7. Y el número 3 es Diantre. Estuvo bien, pero bien apretado. Y voy a decir un 3 porque hay que ponerle un 3.
porque si tendría que ser el 3, el 3.1, el 3.2, el 3.4, pero vámonos para el Kile. Kile. Sí. Pues mira, yo, igual que tú, no porque sea el primero, sea el mejor, pero me voy con Loquito Junior. Creo que el Celica de Bonilla Farm era élite, ¿entiendes? Y ¿qué más? Yo tendría que poner allí. No es tan fácil como parece, ¿viste? No. No es tan fácil como parece, pero... Créeme que esta semana yo tenía muchas preocupaciones del trabajo, de la guagua, pero la que me daba vuelta en la cabeza fue cuando me dijiste, sácate el top 3. Sí, yo tendría que irme con la Atrevida, pero no muy lejos de la Atrevida, ¿verdad? No muy lejos. Pondría el carro de Eric Turbo. Después que Eric le hizo las masas al carro, eso fue otro carro. Y es el mismo diseño. Mantiene la esencia de lo que sigue él dejó, pero... y se ve mucho más moderno. Exacto. Para mí sigue siendo el mismo diseño, los mismos colores, pero... no sé, de verdad, el cambio de forma en el carro, para mí... Ahora, estoy dispuesto a negociar de la 3 a la 5 si cogen la pintura original de Falito y se la ponen a la G8. Corillo, si no te has suscrito a mi canal, simple y sencillamente no, ¿verdad? No estás en nada, básicamente no has perdido el contacto con el mejor contenido de dragueo en Puerto Rico, y se te pueden olvidar muchas cosas, pero no se te puede olvidar que Dios está ahí para ti, corillo. Cheque, yo los veo en la próxima.